Vamos a continuar con el apartado tercero. Para ello vamos a compartir de nuevo. Y entonces, como decíamos, ¿qué sería el apartado tercero que viene en esta norma bueno, en el preámbulo de esta norma, ¿no? Antecedentes legislativos. ¿Y a mí qué me importa? Podrías pensar. Depende, porque si tu oposición tiene cante, te interesa muchísimo a la hora de establecer un buen cante, unos buenos antecedentes. Voy a hablar de la Ley 39 de 2015, pero para comenzar hablando del procedimiento administrativo común en nuestro país, tengo que ir a la Ley de Azcárate de 19 de octubre de 1889. Ya en aquella época, alguna manera había de procedimiento administrativo común. Y de ahí puedes ir haciendo un avance cronológico que tampoco te lleve mucho tiempo, que sea una introducción, hasta llegar a la Ley 39/2015 y ya lo que te pida ese cante en concreto. A los que no tenéis cante y tenéis tipo test, ¿para qué os puede servir? Bueno, simplemente para saber que desde hace mucho tiempo se está intentando concretar el procedimiento administrativo y mejorarlo. Pero sí que sirve, por ejemplo, esto que hemos señalado en negrita, que ahora mismo lo veis encima de mí, la ley 39, la ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. La habréis oído alguna vez a lo largo de vuestra oposición y si no, pues si es el primer momento, lo siento, ser yo la que la saque, pero esta norma pues fue importante en su día. Ahora mismo se ha dividido en la 39/2015 y en la 40/2015. Y luego todas las que vienen a continuación, por ejemplo, la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, pues ahí ya vemos que se estaba intentando paliar lo que la ley del 92, de 1992, la Expo del 92, fijaos qué épocas, no cubría. Entonces, ¿qué pasa? Que llega Internet y aunque no hubiera smartphones, sí que había Internet. Y bueno, hay que hacer que los ciudadanos se conecten de alguna manera a la administración. Pues se hace una norma. Y así se fue parcheando la realidad que no se podía incorporar a este corpus, o se llama corpus normativo, a esta norma en concreto, a la 3092, no se podía ir incorporando, no se va a ir extendiendo. De manera que iban saliendo diferentes leyes que no cabían. Total, que deciden hacer una única. El punto 4 nos dice por qué todas estas anteriores no valen. Dice, porque la Ley 3092 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común se quedaba un poco obsoleta, ya que se había puesto de moda el concepto de Better Regulation y además esto de Better Regulation viene de la OCDE y de que hemos hablado antes y además habían ido promulgándose otras normas que afectaban a la principal y por tanto se daba dispersión normativa. O sea, mucho jaleo y mucha norma para hablar de lo mismo, un buen procedimiento administrativo común. Se pretende con ella también que refuerce la participación ciudadana, la seguridad jurídica y la revisión del ordenamiento, que esto, bueno, pues son unos últimos coletazos de también hacemos esta norma por esto y por lo otro. Y luego ya cómo han dividido la ley. Y aquí ya, una vez que has entendido todo lo anterior, es cuando tienes que centrarte, lo he entendido, lo he resumido, lo he leído, lo he escrito y ya lo tengo pasado a ordenador. Ahora, la ley se estructura en 7 títulos con 133 artículos. Más, sí, 5 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 7 disposiciones finales, que, como te ponemos ahí, con un poco de suerte no tienes tú, en concreto, que estudiar de memoria para tu OPO. Con el preámbulo hecho, seguimos bajando y realizamos el esquema, en este caso de la Ley 39/2015. Preámbulo, recuerda que toda norma tiene que tener un buen preámbulo. Título preliminar, con sus disposiciones generales, título primero, título segundo, y nosotros no iríamos más allá de los capítulos. Sí que ponemos los capítulos en un primer esquema, pero no iríamos con secciones, porque es que creo que va a hacer que en algún momento ya pues tires el boli, tires los apuntes, cojas todo y lo tires por la ventana. Entonces, como no es la finalidad, tampoco nos vamos a agobiar tantísimo, por lo menos títulos y capítulos, y hasta donde te entre. A lo mejor no quieres hacer todos los títulos de la norma porque no te entra el título sexto. Bueno, pues fenomenal. Cada uno que haga lo que considere oportuno. Y después sería cuando ya lo ampliaríamos. El título preliminar tiene un artículo 1 y un artículo 2. Ya sabemos que no nos va a llevar muchísimo tiempo. El título primero de los interesados ya tiene alguno más. El título segundo, alguno más. El título tercero, bueno, del 34 al 52. Y el título cuarto, que lo tenemos casi todos los opositores, pues es como ponemos ahí la muerte. Es la muerte porque es el puro procedimiento administrativo común. Es más, me atrevo a decirte que lo anterior hasta es interesante que lo sepas y el procedimiento administrativo no te va a gustar. No nos ha gustado a nadie, pero
Tenemos otra técnica que quizá cuando apliques esta más adelante podrías usar y si os interesa pues nos la pedís para que os contemos también cómo estudiar estas partes de la norma que son las más áridas. Y así hemos ido rellenando artículos del 106 al 126, la revisión de los actos en vía administrativa, muy importante para aquellos que le entren y muy importante para la ciudadanía en general. Y además esto no es habitual, hay otros países que no tienen, por ejemplo, para que te hagas una idea, en las dictaduras evidentemente no se puede cuestionar la actividad de la administración, pero hay otros países abiertamente democráticos en los que también es muy difícil que haya una revisión de los actos. Y finalmente el título sexto 127 a 133. Entonces, con esto, que no he ampliado en pantalla completa para que puedas ver que son 4 folios y que este tiempo que dediques a cualquier norma te va a servir para poder estudiarla bien, para poder comprender por qué surge, la finalidad de la misma y cada uno de los artículos que vayas a leer va a serte mucho más sencillo memorizarlo. Y hasta aquí llega este consejo que te podemos dar desde la radio del opositor, que nos ha servido a los que han estado y ya están como empleados públicos en diferentes sitios, y también a nuestros OPO alumnos que les sirve cada día, que pueden ampliar su capacidad memorística y sobre todo que pueden ampliar la capacidad para ir memorizando tantas normas y no derrumbarse cuando llegan a la ley de contratos del sector público o a la ley general presupuestaria. Esperemos que a ti te sirva, que no, pues nada, busca otra manera. Pero lo importante es que alcances tu meta. Y hemos querido hacer este vídeo porque seguimos pensando que el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.